La ira no es el problema, aunque casi siempre se la trate como si lo fuera. El verdadero problema comienza cuando se la reprime o cuando se la obedece sin examen. Entre estos dos extremos, contenerla a la fuerza o dejarse arrastrar por ella, existe un espacio que rara vez se explora. El estoicismo sitúa ahí su propuesta: manejar la ira sin negarla y sin entregarse a ella. La ira aparece como respuesta a una percepción de injusticia, de invasión o de amenaza. No surge de la nada. Tiene una lógica interna, aunque esa lógica no siempre sea correcta. Reprimirla implica negar esa señal inicial. Dejarse llevar implica aceptarla como verdad absoluta. Ambos caminos producen daño. La represión acumula tensión silenciosa. La descarga irreflexiva destruye relaciones y juicio. El estoicismo no propone ninguno de los dos. Manejar la ira comienza por reconocerla con claridad. No como identidad, no como mandato, sino como fenómeno. Algo ha aparecido en el ánimo y merece atención. Esta atención no es aprobación. Es observación. Cuando la ira se observa sin ser juzgada de inmediato, pierde parte de su urgencia. No desaparece, pero deja de exigir acción inmediata. Este primer intervalo es decisivo. El error más común consiste en creer que sentir ira ya es un fallo moral. Desde esa creencia se intenta sofocarla. El resultado suele ser una acumulación de resentimiento que reaparece más tarde con mayor intensidad. El estoicismo distingue con precisión entre sentir y consentir. Sentir ira no compromete la rectitud. Consentirla sin juicio, sí. Esta distinción libera al ánimo de una culpa innecesaria y permite trabajar con la emoción en lugar de combatirla. La ira es una emoción activa. Contiene energía, dirección, impulso. Reprimirla no elimina esa energía, solo la desvía hacia adentro. Obedecerla sin examen, la proyecta hacia afuera con consecuencias imprevisibles. Manejarla implica redirigir esa energía a través del juicio. No se trata de apagar el fuego, sino de contenerlo, para que no se propague sin control. Este manejo exige ralentizar la respuesta. La ira empuja a la inmediatez. Quiere resolver, corregir, atacar. El estoicismo introduce una pausa deliberada. No para negar lo que se siente, sino para impedir que la emoción decida por sí sola. En esa pausa, el juicio puede intervenir y evaluar si la percepción inicial es correcta, si la respuesta que se impulsa es justa, si el momento es adecuado. Aquí aparece una idea central. La ira no piensa, pero el individuo sí puede hacerlo. Confundir la intensidad de la emoción con claridad moral es un error frecuente. La ira se siente convincente, pero no por ello es fiable. El estoicismo enseña a desconfiar de la urgencia emocional sin despreciar la información que trae. Esta desconfianza no enfría el carácter, lo vuelve más preciso. Manejar la ira sin reprimirla implica permitir que se exprese internamente sin convertirse en conducta automática. El ánimo reconoce la tensión, el calor, la aceleración. No se obliga a estar en calma de inmediato. Se mantiene presente. Esta presencia evita que la emoción se transforme en acto irreflexivo o en resentimiento acumulado. Es una forma de dominio que no violenta el estado interno. Esta forma de dominio es exigente porque va contra dos impulsos habituales: descargar o negar. Ambos ofrecen alivio rápido. El manejo consciente no. Exige soportar la incomodidad durante un tiempo. Pero esa incomodidad es transitoria. El daño de la descarga o de la represión, no. El estoicismo elige el camino más sobrio, no el más fácil. Este día comienza por tanto con una corrección necesaria. La ira no es enemiga ni aliada. Es una señal que debe ser interpretada. Aprender a manejarla sin reprimirla es aprender a no perder el juicio cuando la emoción se intensifica.
A partir de aquí, se hace posible explorar cómo esta emoción puede ser comprendida, evaluada y transformada en acción justa sin convertirse en violencia interior o exterior. Para manejar la ira con claridad, es necesario comprender qué la activa. No basta con notar que aparece, hay que observar qué juicio la precede. La ira no surge solo de un hecho, sino de una interpretación. Algo ha sido percibido como injusto, ofensivo o amenazante. Esta interpretación ocurre con rapidez y suele pasar inadvertida. El estoicismo invita a detenerse ahí, antes de que la emoción se convierta en impulso. Esta detención no pretende negar la percepción inicial, sino examinarla. El juicio que da origen a la ira puede ser correcto, exagerado o erróneo. Sin este examen, la emoción gobierna. Con él, el individuo recupera margen. Manejar la ira sin reprimirla implica reconocer que la percepción puede ser revisada sin invalidar la emoción que ha surgido. La emoción informa, el juicio decide. Aquí se revela una de las causas más frecuentes de la ira persistente, la creencia de que el daño percibido es intencional. Se asume que el otro ha actuado con voluntad de ofender. Esta suposición intensifica la reacción. El estoicismo no niega que a veces haya intención, pero advierte contra darla por hecha. Revisar esta suposición reduce la carga emocional sin negar la posibilidad de responder. Esta revisión no busca excusar al otro, sino evitar una reacción basada en una certeza no verificada. La ira se alimenta de la convicción absoluta. Cuando esa convicción se relativiza, la emoción pierde rigidez. No se disuelve de inmediato, pero se vuelve más manejable. El ánimo deja de sentirse obligado a reaccionar con la misma intensidad. Manejar la ira también implica reconocer el deseo de castigo que suele acompañarla. La emoción empuja a corregir, a imponer una consecuencia. Este impulso puede ser comprensible, pero no siempre es justo ni eficaz. El estoicismo distingue entre corregir y vengarse. La corrección busca restablecer el orden. La venganza busca descargar la emoción. Confundir ambas conduce a acciones que agravan el conflicto. Esta distinción es crucial porque permite redirigir la energía de la ira. En lugar de orientarla hacia la descarga, se la orienta hacia la acción medida. No se reprime la fuerza, se la somete al juicio. Esta subordinación no debilita la acción, la afina. La respuesta se vuelve más proporcionada y menos destructiva. Otro error común consiste en pensar que, si la ira es legítima, cualquier expresión lo es. El estoicismo rechaza esta idea. La legitimidad de la emoción no garantiza la justicia de la conducta. Se puede sentir ira con razón y actuar mal. Manejar la ira sin reprimirla exige separar ambos planos. El individuo se permite sentir, pero no se autoriza a actuar sin examen. Este examen no es interminable. No se trata de analizar cada detalle hasta paralizarse. Se trata de introducir un filtro mínimo que impida la reacción automática. Este filtro puede ser tan simple como posponer la respuesta. La ira quiere inmediatez. El juicio introduce demora. Esta demora es una forma de poder interior. La demora no apaga la emoción, pero evita que se traduzca en palabras o actos irreversibles. Muchas consecuencias dolorosas no provienen de la ira sentida, sino de la ira expresada sin medida. El estoicismo entiende que una vez pronunciada o ejecutada, la acción ya no puede retirarse. Por eso insiste en gobernar el momento previo. Con el tiempo, este manejo consciente modifica la relación con la ira. Deja de ser una fuerza que irrumpe sin control y se convierte en una señal que activa la atención. El individuo aprende a reconocer sus patrones, a anticipar sus reacciones, a intervenir antes de perder el juicio. Esta anticipación no elimina la ira, pero reduce su impacto.
Así, al avanzar en esta reflexión, se vuelve evidente que manejar la ira sin reprimirla no consiste en dominar la emoción por la fuerza, sino en comprender su origen y su dirección. La ira señala un juicio. Al revisarlo, se recupera el gobierno de la respuesta. Desde ahí se abre la posibilidad de una acción firme sin violencia, clara sin dureza y consciente sin negación. Esta posibilidad de acción firme sin violencia exige comprender otro aspecto esencial de la ira, su relación con el sentido de control. La ira suele intensificarse cuando se percibe una pérdida de control sobre una situación, una persona o un resultado. Aparece como una respuesta compensatoria. El ánimo, al sentirse desplazado, reacciona tratando de recuperar dominio mediante la fuerza emocional. El estoicismo observa que este intento suele empeorar aquello que pretende corregir. Manejar la ira sin reprimirla implica aceptar que no todo lo que provoca la emoción está bajo control. Esta aceptación no elimina la ira, pero reduce su carga defensiva. El individuo deja de interpretar cada contrariedad como una amenaza a su posición o a su valor. La emoción pierde parte de su carácter personal y se vuelve más situacional. Esta despersonalización es clave para que el juicio pueda intervenir. Cuando la ira se vive como una afrenta directa al yo, se vuelve rígida. Exige reparación inmediata. Cuando se la reconoce como una reacción ante una situación que no ha salido como se esperaba, se flexibiliza. El estoicismo enseña a trasladar el foco del yo herido al hecho observado. Esta traslación no es indiferencia, es precisión. Permite responder al problema real, en lugar de reaccionar a la ofensa percibida. Aquí se hace visible otro error habitual: confundir firmeza con dureza. Se cree que, para no ser débil, hay que expresar la ira con contundencia. El estoicismo desmonta esta creencia, mostrando que la dureza suele ser una reacción impulsiva, no una forma de fuerza. La firmeza verdadera no necesita exaltarse. Puede sostener una posición sin elevar el tono ni precipitar el gesto. Esta firmeza es incompatible con la descarga irreflexiva. La ira empuja a simplificar. Divide el mundo en culpables e inocentes, enemigos y aliados. Esta simplificación reduce la complejidad de la situación y facilita la reacción rápida. El estoicismo insiste en resistir esta reducción, no porque niegue la existencia de conflictos, sino porque sabe que la respuesta justa rara vez surge de una visión empobrecida. Mantener la complejidad requiere calma interior. Manejar la ira sin reprimirla implica por tanto ampliar el campo de visión. No quedarse solo con el agravio percibido, sino considerar el contexto, las circunstancias y los límites de los demás. Esta ampliación no excusa conductas injustas, pero evita respuestas desproporcionadas. El juicio actúa mejor cuando dispone de más información y menos urgencia. Esta ampliación también incluye la propia responsabilidad. La ira tiende a desplazar toda la causa hacia afuera. El estoicismo invita a examinar si hay expectativas propias no revisadas, interpretaciones precipitadas o demandas excesivas. Reconocer estas variables no invalida la emoción, pero la reubica. El individuo deja de verse solo como víctima y recupera agencia sobre su respuesta. Con el tiempo, esta práctica modifica la intensidad habitual de la ira. No porque desaparezcan los motivos, sino porque el ánimo deja de alimentar la emoción con interpretaciones rígidas. La ira pierde su carácter acumulativo. No se guarda, no se reprime, se procesa. Este procesamiento evita que se transforme en resentimiento crónico. El resentimiento es la forma más dañina de la ira mal manejada. Surge cuando la emoción no se expresa ni se examina. Permanece latente, coloreando la percepción de futuras situaciones. El estoicismo busca cortar esta acumulación en su origen. Manejar la ira sin reprimirla es, en gran medida, una forma de prevención del resentimiento. Así,
Al avanzar en esta reflexión, se vuelve cada vez más claro que la ira no exige ser eliminada, sino comprendida en su relación con el control, la interpretación y la expectativa. Cuando estos elementos se ordenan, la emoción pierde su carácter destructivo y puede convertirse en una fuente de información útil. Desde ahí, el individuo no actúa para descargar su tensión, sino para responder con justicia a lo que realmente está ocurriendo. Este procesamiento consciente de la ira permite abordar otro aspecto decisivo, su relación con el lenguaje interior. Antes de convertirse en gesto o palabra, la ira suele organizarse en forma de relato. La mente construye una narración donde hay un agravio claro, un responsable definido y una respuesta que parece necesaria. Este relato se formula con rapidez y se repite internamente, reforzando la emoción. El estoicismo invita a observar este relato antes de actuar desde él. Observar no significa refutarlo de inmediato, sino reconocer su estructura, qué afirmaciones contiene, qué suposiciones sostiene, qué conclusiones anticipa. Al hacer visibles estos elementos, el relato pierde parte de su poder. La ira se intensifica cuando el relato se vive como una descripción objetiva de la realidad. Se debilita cuando se reconoce como una interpretación entre otras posibles. Manejar la ira sin reprimirla implica, por tanto, revisar el lenguaje que la acompaña. Palabras como siempre, nunca, intencionalmente o merece suelen aparecer con frecuencia. Estas palabras absolutizan la experiencia y cierran el margen del juicio. El estoicismo no prohíbe este lenguaje, pero enseña a desconfiar de él cuando domina la percepción. La desconfianza no silencia la emoción, la vuelve menos tiránica. Este trabajo con el relato interior introduce una pausa cognitiva. La emoción sigue presente, pero el juicio ya no está completamente absorbido por ella. Esta separación permite elegir una forma de expresión que no reproduzca la intensidad interna. No se trata de fingir calma, sino de evitar que el lenguaje externo amplifique la emoción interna. Muchas escaladas de conflicto comienzan en esta amplificación. Aquí se aclara por qué la represión suele fracasar. Al intentar suprimir la ira, se refuerza el relato interno sin salida. La emoción no se expresa ni se examina, se encierra. El lenguaje interno se vuelve más duro, más acusatorio, más rígido. Cuando finalmente se libera, lo hace con mayor violencia. El estoicismo evita este ciclo ofreciendo una vía de expresión regulada por el juicio. Expresar no significa descargar, significa traducir la emoción a palabras que puedan ser sostenidas por la razón. Esta traducción reduce la intensidad sin negar la experiencia, permite comunicar el desacuerdo o el límite sin convertirlo en ataque. La firmeza se mantiene, pero la agresión se evita. Esta forma de expresión es exigente porque requiere autocontrol en el momento de mayor activación. El control aquí no es represión, es contención. Se contiene la emoción para darle forma, no para ocultarla. Esta contención es activa. Exige atención al tono, al momento y al objetivo de la expresión. El estoicismo considera esta atención una forma de virtud práctica. No se actúa para aliviar la emoción, sino para restablecer el orden donde es posible. Este enfoque modifica también la relación con el silencio. Callar puede ser una forma de manejo consciente de la ira cuando hablar amplificaría el daño. Pero este silencio no es evasión ni acumulación. Es una elección temporal. Se guarda la palabra hasta que el juicio pueda sostenerla. La represión calla por miedo. La contención calla por claridad. Con el tiempo, esta forma de manejar la ira cambia la experiencia misma de la emoción. La intensidad inicial se reconoce antes, se procesa con mayor rapidez y se integra sin dejar residuo.
El ánimo aprende que no necesita descargar para liberarse. Puede atravesar la activación y salir con mayor estabilidad. Esta confianza reduce la urgencia que caracteriza a la ira desbordada. Así, al profundizar en esta reflexión, se vuelve evidente que manejar la ira sin reprimirla implica trabajar con el relato interior que la sostiene. Al revisar el lenguaje, se revisa la emoción. Al revisar la emoción, se recupera el juicio. Desde ahí, la acción puede ser firme sin ser violenta, clara sin ser hiriente, y eficaz sin dejar un rastro de resentimiento. Este trabajo con el relato interior abre el paso a una comprensión más profunda. La ira no pide justicia, pide rapidez. Su urgencia es su rasgo más engañoso. Se presenta como una emoción que no puede esperar, como si cualquier demora implicara traición a uno mismo. El estoicismo identifica aquí una trampa. La justicia necesita tiempo. La ira lo detesta. Manejarla sin reprimirla exige resistir esa aversión al tiempo. Resistir no significa inmovilizarse, sino permitir que el juicio recupere su ritmo propio. La rapidez de la ira estrecha el campo de opciones. Reduce la respuesta a un gesto único y definitivo. Al introducir tiempo, incluso unos instantes, el campo se amplía. Aparecen alternativas que la emoción había descartado. Esta ampliación no diluye la firmeza, la hace más inteligente. La demora consciente tiene otro efecto, separa la emoción del acto. Mientras la ira empuja, el juicio evalúa. Esta evaluación no busca anular el impulso, sino decidir si conviene seguirlo, transformarlo o dejarlo pasar. En muchos casos, la respuesta más justa no coincide con la respuesta más intensa. La demora permite descubrir esa diferencia antes de que sea tarde. Aquí se vuelve relevante la relación entre ira y dignidad personal. A menudo se cree que no reaccionar de inmediato equivale a permitir el agravio. El estoicismo corrige esta creencia. La dignidad no se preserva reaccionando, sino respondiendo con medida. Una respuesta precipitada puede aliviar el orgullo herido, pero comprometer el carácter. Manejar la ira sin reprimirla es proteger la dignidad a largo plazo, no la satisfacción momentánea. Esta protección exige tolerar una incomodidad específica, la de no descargar. La ira promete alivio rápido a cambio de consecuencias duraderas. El manejo consciente invierte esta ecuación. Acepta la incomodidad presente para evitar el daño futuro. Esta elección no es cómoda, pero es deliberada. El estoicismo entiende esta deliberación como una forma de fortaleza interior. Con el tiempo, esta práctica modifica la expectativa misma frente a la ira. Ya no se espera que desaparezca rápidamente ni que justifique una acción inmediata. Se la reconoce como una fase del proceso, no como su culminación. Esta reubicación reduce la presión interna. El individuo deja de sentirse obligado a hacer algo solo porque siente algo, recupera la capacidad de elegir. Esta capacidad se refuerza con la experiencia. Cada vez que se maneja la ira sin reprimirla y sin descargarla, el ánimo aprende que puede atravesarla sin consecuencias graves. Esta confianza disminuye la intensidad futura. No porque la emoción pierda su función, sino porque deja de ser temida. La ira se vuelve menos amenazante cuando se sabe que no gobierna. El estoicismo no promete una vida sin ira, promete una relación más justa con ella. Una relación donde la emoción informa, el juicio decide y la acción responde con proporción. Esta secuencia no elimina el conflicto, pero evita su escalada innecesaria. El individuo no se convierte en alguien frío, sino en alguien más dueño de sí. En este punto, se vuelve claro que manejar la ira sin reprimirla es una práctica de largo plazo. No se domina en un momento de intensidad máxima sin haberla trabajado antes. Requiere atención sostenida al juicio, a las palabras internas y al ritmo de la respuesta. Esta preparación no elimina la dificultad del momento, pero reduce su poder destructivo. Así, al avanzar en este recorrido, se consolida una idea central.
La ira pierde su carácter peligroso cuando deja de dictar el tiempo de la acción. Al recuperar ese tiempo, el individuo recupera su capacidad de elegir. Y en esa elección, ejercida una y otra vez, la emoción deja de ser una amenaza y se convierte en una señal que puede ser escuchada sin ser obedecida. Esta recuperación del tiempo interior permite abordar una de las confusiones más persistentes en torno a la ira: la idea de que expresarla siempre es más honesto que contenerla. Desde esta creencia, la contención se interpreta como falsedad y la descarga como autenticidad. El estoicismo cuestiona esta oposición. No toda expresión es sincera y no toda contención es engaño. La honestidad no depende de la intensidad con la que se expresa la emoción, sino de la coherencia con el juicio que la guía. Expresar la ira sin medida suele ser más fácil que contenerla. La descarga ofrece alivio inmediato y una sensación de autenticidad momentánea. Sin embargo, este alivio se paga con consecuencias que no siempre se reconocen de inmediato. La palabra dicha sin juicio no puede retirarse. El gesto impulsivo deja huella. El estoicismo observa que la verdadera sinceridad no consiste en decir todo lo que se siente, sino en decir lo que puede sostenerse sin arrepentimiento. Manejar la ira sin reprimirla implica aprender a distinguir entre expresión y desahogo. El desahogo busca liberar tensión, la expresión busca comunicar algo verdadero y útil. El primero se agota en sí mismo, la segunda tiene un propósito. Esta distinción permite que la emoción encuentre salida sin convertirse en daño. No se calla por miedo, se habla cuando el juicio puede sostener lo dicho. Esta capacidad de sostener la palabra es una forma de respeto, tanto hacia uno mismo como hacia el otro. La ira desbordada suele reducir al otro a un objeto del desahogo. La expresión medida reconoce al otro como interlocutor, incluso en el desacuerdo. Esta diferencia es decisiva para que el conflicto no se degrade en hostilidad. El estoicismo no evita el conflicto, evita su degradación. Aquí se aclara también por qué muchas personas sienten que se traicionan cuando no expresan la ira de inmediato. Confunden la fidelidad a la emoción con la fidelidad al carácter. El estoicismo invierte esta prioridad. La fidelidad principal es al propio juicio. La emoción puede ser intensa y, aún así, no dictar la conducta. Esta lealtad al juicio no es negación del sentir, es orden. Ordenar la emoción no la enfría, la hace inteligible. Permite que el mensaje implícito en la ira sea comprendido. Muchas veces ese mensaje no es ataca, sino hay un límite. Algo no es justo, esto requiere atención. Cuando se escucha el mensaje sin obedecer el impulso, la emoción cumple su función sin dominar. Esta escucha es una forma de inteligencia emocional sobria. Con el tiempo, esta forma de manejar la ira modifica la percepción de fuerza. La fuerza deja de asociarse con la intensidad expresiva y se asocia con la capacidad de contención. Contener no es reprimir, es gobernar. Exige más energía que descargar, pero produce menos daño. Esta energía sostenida es una de las virtudes prácticas que el estoicismo valora con mayor claridad. Esta contención también protege de una consecuencia frecuente de la ira mal expresada, el arrepentimiento. Muchas acciones impulsivas generan una segunda ola de malestar, más persistente que la primera. El individuo no solo se enfada, sino que luego se reprocha haber actuado así. Manejar la ira sin reprimirla reduce esta segunda ola. No elimina la emoción inicial, pero evita añadir culpa y vergüenza innecesarias. Esta reducción tiene un efecto acumulativo sobre la estabilidad interior. El ánimo aprende que puede atravesar la ira sin romper vínculos ni comprometer su propia imagen. Esta experiencia fortalece la confianza en el juicio. La próxima vez que la emoción aparezca, ya no se vive como una amenaza incontrolable. Se reconoce como algo intenso pero transitable.
Así, al profundizar en esta reflexión, se vuelve cada vez más claro que la autenticidad no reside en decir todo lo que se siente, sino en actuar de acuerdo con lo que se considera justo. Manejar la ira sin reprimirla es una forma de autenticidad más exigente. No se conforma con la descarga, busca coherencia. Y en esa coherencia, la emoción encuentra un lugar que no la destruye ni la convierte en tiranía. Esta coherencia sostenida en el tiempo transforma la relación con la propia imagen. Cuando la ira se maneja sin reprimirla ni descargarla, el individuo deja de verse como alguien peligroso para sí mismo o para los demás. No necesita vigilarse con miedo ni justificarse después. Esta confianza no nace de la ausencia de ira, sino de la experiencia repetida de poder atravesarla sin perder el juicio. El carácter se vuelve más previsible para uno mismo. El estoicismo considera esta previsibilidad una forma de libertad. No porque la conducta sea rígida, sino porque no depende del vaivén emocional. La ira puede aparecer con intensidad, pero no redefine el rumbo. El individuo sabe que, aun enfadado, no actuará contra sus propios principios. Esta certeza reduce la ansiedad anticipatoria que suele acompañar a la emoción. No se teme tanto la ira cuando se confía en la respuesta. Esta confianza modifica también la relación con el entorno. Quien no descarga su ira de forma impulsiva, genera menos resistencia a su alrededor. Los conflictos no escalan con la misma facilidad. Esto no significa que desaparezcan, sino que se vuelven más manejables. El otro no se siente atacado, y el diálogo, cuando es posible, encuentra espacio. La firmeza se mantiene sin necesidad de intimidar. Aquí se hace visible otra diferencia entre manejar y reprimir. La represión crea una calma aparente que suele romperse de forma abrupta. El manejo consciente crea una calma activa que se sostiene incluso bajo presión. Esta calma no es ausencia de emoción, es capacidad de regulación. El estoicismo entiende esta regulación como una de las expresiones más claras del dominio de sí. Este dominio no se ejerce solo en el momento de máxima intensidad, se construye antes, en la atención cotidiana al juicio. La forma en que se interpretan pequeños contratiempos, desacuerdos menores o frustraciones leves, prepara el terreno para manejar la ira cuando es fuerte. Quien revisa sus juicios habitualmente no se sorprende por la emoción, la reconoce como parte de un proceso conocido. Esta preparación cotidiana evita que la ira se acumule. Muchas explosiones emocionales no se deben a un solo hecho, sino a una serie de tensiones no examinadas. Manejar la ira sin reprimirla implica atender estas tensiones cuando aún son manejables. No se las ignora ni se las dramatiza. Se las integra en el juicio antes de que se conviertan en resentimiento. El resentimiento es la señal más clara de una ira mal gestionada. No se expresa ni se examina, se guarda. Con el tiempo se vuelve una lente a través de la cual se interpreta todo. El estoicismo busca prevenir esta deformación. Prefiere una ira reconocida y procesada a una calma aparente cargada de hostilidad latente. La primera es transitoria, la segunda corrosiva. Esta preferencia revela una ética del cuidado interior. No se trata solo de no dañar a otros, sino de no dañar la propia claridad. El resentimiento enturbia el juicio más que la ira momentánea. Manejar la ira sin reprimirla es, en este sentido, una forma de higiene mental. Se limpia antes de que la acumulación deteriore la percepción. Con el tiempo, esta higiene modifica la relación con el conflicto inevitable. El individuo deja de temerlo y deja de provocarlo innecesariamente. Puede entrar en desacuerdo sin anticipar una pérdida de control. Esta seguridad reduce la necesidad de imponerse. La autoridad ya no se apoya en el miedo a la explosión, sino en la consistencia de la respuesta. Así, al avanzar en este recorrido, se consolida una comprensión esencial.
Manejar la ira sin reprimirla no es un acto aislado, sino una forma de vivir la emoción de manera responsable. No se trata de ser menos intenso, sino de ser más dueño de la intensidad. Esta propiedad interior no apaga la fuerza, la canaliza. Y en esa canalización se vuelve posible una firmeza que no deja heridas innecesarias, ni dentro ni fuera. Esta canalización de la intensidad permite comprender que la ira, bien manejada, no solo deja de ser destructiva, sino que puede convertirse en una fuente de claridad. Cuando no se reprime ni se descarga, la emoción señala con precisión dónde hay un límite vulnerado o una incoherencia que requiere atención. El estoicismo no desprecia esta señal, la considera útil cuando se la separa del impulso de dañar. La ira contenida por el juicio revela aquello que importa. Indica qué valores han sido tocados, qué expectativas han sido frustradas, qué situaciones exigen una respuesta consciente. Sin esta lectura, la emoción se desperdicia en explosión o se enquista en silencio. Con ella, se transforma en orientación. No dicta la forma de la acción, pero señala la necesidad de actuar o de revisar algo. Este uso de la ira exige una atención fina al propio estado interior. No se trata de analizarla con frialdad clínica, sino de escucharla sin obedecerla. El ánimo reconoce la energía disponible y decide cómo emplearla. A veces será necesario hablar con firmeza, otras establecer un límite, otras retirarse. La emoción no elige, informa. El juicio decide la forma. Aquí se vuelve visible una diferencia fundamental entre control y dominio. El control intenta suprimir la emoción, el dominio la integra. El primero es rígido y frágil, el segundo es flexible y estable. Manejar la ira sin reprimirla es una expresión clara de dominio interior. No se impone silencio, se establece orden. Este orden no es estático, se ajusta según la situación. Este ajuste constante requiere práctica. No se alcanza de una vez, ni se mantiene sin atención. Cada episodio de ira ofrece una ocasión para ejercitarlo. A veces se logrará con mayor claridad, otras con menos. El estoicismo no exige perfección inmediata, exige revisión honesta. Tras cada reacción, el juicio puede evaluar qué ocurrió, sin reproche excesivo ni complacencia. Esta evaluación refuerza la capacidad futura. Con el tiempo esta práctica cambia la relación con la intensidad emocional. La intensidad deja de ser temida. El individuo sabe que puede sentir con fuerza sin perderse. Esta seguridad reduce la necesidad de defenderse anticipadamente. La ira ya no se vive como algo que debe ser evitado a toda costa, sino como algo que puede ser atravesado con atención. Esta confianza es una forma profunda de estabilidad. Esta estabilidad se refleja también en el cuerpo. La tensión no se acumula del mismo modo cuando la emoción se procesa. El cuerpo participa del manejo consciente, se respira, se espera, se permite que la activación descienda sin forzarla. No se exige calma inmediata. Se acompaña el descenso natural de la emoción. Este acompañamiento evita la rigidez que deja la represión. El estoicismo observa que muchas personas viven en una oscilación constante entre explosión y contención forzada. Ninguna de las dos genera paz duradera. Manejar la ira sin reprimirla rompe esta oscilación. Introduce una tercera vía donde la emoción es reconocida, examinada y encauzada. Esta vía no elimina la dificultad, pero reduce el daño colateral. En este punto, la ira deja de ser un problema que hay que resolver, y se convierte en una experiencia que hay que atravesar con lucidez. El individuo no se define por ella ni la utiliza como excusa, la integra en una vida gobernada por el juicio. Esta integración no es neutralización, es madurez emocional. Así, al aproximarse el cierre de este recorrido, se hace evidente que la relación con la ira refleja la relación con uno mismo.
Quien reprime se violenta por dentro. Quien descarga se pierde por fuera. Quien maneja con atención conserva su forma. Esta conservación no es rigidez, es continuidad del carácter incluso en momentos de alta intensidad. Cuando esta continuidad del carácter se consolida, la ira deja de ocupar un lugar central en la vida interior. No porque haya desaparecido, sino porque ha sido reubicada. Ya no gobierna ni se combate, se reconoce y se gestiona. Esta reubicación es el resultado de una práctica sostenida, no de una decisión puntual. El estoicismo entiende esta práctica como parte del cuidado constante del juicio. Manejar la ira sin reprimirla implica aceptar que la emoción seguirá apareciendo mientras existan fricción, límites y expectativas. No es una anomalía, es una respuesta humana. La diferencia está en no permitir que esa respuesta se convierta en identidad ni en acción irreflexiva. La emoción se siente, la acción se elige. Esta separación es el núcleo de la libertad interior. Desde aquí, la vida se vuelve más habitable. No porque desaparezcan los conflictos, sino porque dejan de destruir el orden interno. El individuo puede atravesar situaciones difíciles sin quedar atrapado en reacciones que luego lamenta. La memoria no se llena de palabras que no se pueden retirar ni de gestos que pesan con el tiempo. Esta limpieza del pasado emocional es uno de los efectos menos visibles, pero más valiosos, del manejo consciente de la ira. El estoicismo no propone una calma permanente, ni una neutralidad emocional imposible. Propone una forma de firmeza que no necesita elevar la voz ni endurecer el gesto. Esta firmeza se apoya en la claridad del juicio y en la paciencia con la propia emoción. No se exige al ánimo que sea distinto de lo que es, se le exige que no abdique de su responsabilidad. Esta responsabilidad no es pesada cuando se comprende bien. No consiste en vigilar cada emoción con severidad, sino en no delegar la acción en la emoción. El individuo no se castiga por sentir ira, ni se premia por descargarla. Se observa, decide y actúa con medida. Esta medida no es tibieza, es proporción. Al final de este recorrido, se vuelve evidente que manejar la ira sin reprimirla es una forma de respeto. Respeto por la propia experiencia, que no se niega. Respeto por el propio carácter, que no se sacrifica al impulso. Y respeto por el entorno, que no se convierte en escenario de descarga. Este triple respeto define una ética emocional sobria y exigente. Así se cierra este día. No con una promesa de control absoluto ni con una negación de la intensidad humana, sino con una orientación clara. La ira puede ser sentida sin ser obedecida. Puede ser expresada sin ser destructiva. Puede ser integrada sin ser acumulada. En esa integración se manifiesta una forma de dominio que no aplasta la emoción, pero tampoco se deja gobernar por ella. Desde esta perspectiva, la ira deja de ser un enemigo a eliminar y se convierte en una señal que, bien leída, puede contribuir a una vida más consciente. El ánimo no se vuelve más frío, se vuelve más claro. Y en esa claridad, la fuerza emocional encuentra un cauce que no destruye ni al que siente ni a quien recibe la respuesta. Gracias por haber escuchado hasta el final. Si estas ideas te ayudan a ordenar la mente y a relacionarte con la vida con un poco más de claridad, puedes quedarte. Seguiremos explorando el estoicismo con calma, sin promesas vacías y sin ruido innecesario.